tanto personaje público y estamos más en casa, voy a saludarlos, como decía mi padre, crudos días. Ese que nos portamos muy bien ayer. Muy bien, bienvenidos todos ustedes. Qué bueno que están haciendo este sacrificio de llegar temprano y poder escuchar este primer panel. Como pueden ustedes ver, ahí tenemos 4 personalidades encabezadas por la persona que va a coordinar los trabajos de este panel Medio Ambiente y la Minería, el ingeniero Luis Felipe Medina Aguirre, vicepresidente de México de Agnico Eagle México. Todo el mundo lo conoce. Saludo a Luis Felipe. Como panelistas tenemos al ingeniero Arturo Rodríguez Avitia, él es director de Asuntos Ambientales del Grupo México. ¿Aquí hubo un cambio? No, está en línea. Está en línea. Ah, perdón. Soy yo. Sí. Está en línea. Bueno, entonces saludamos al ingeniero Arturo Rodríguez en línea de Grupo México. Buen día. Y nuestro amigo el ingeniero Jesús Armando Barajas Torres, quien se estrena como servidor público ahora y es el titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, conocido por todos nosotros como el CEDES. Nuestro amigo también, el arquitecto Leonardo Taylor Padilla, que ahora está padeciendo lo que yo padecía hace algunos años en la Dirección General del Estado de Sonora. Saludamos al arquitecto. Y por último, al licenciado Joel González. Joel, buen día, que es director general de ALN Abogados. Y dejo en manos de Luis Felipe Medina la conducción de este panel Medio Ambiente y la Minería. Muchas gracias, Alberto, y gracias a todos los que se levantaron, ¿verdad? La verdad es que, aunque son pocos, siempre es un reto hablar de minería y medio ambiente entre gente conocedora y experta. Creo que es un reto tratar de tenerlos atentos y rezar un Padre Nuestro en una iglesia católica, ¿no? O sea, todos los que están aquí. Pero tengo algunas reflexiones y en la mañana veía, antes de presentar a mis compañeros panelistas, pues, estar presente en misa todos los domingos tampoco tiene nada de malo. Y creo que es importante seguir reforzando este gremio. Yo me llevo la tarea y trataremos de hacerlo ágil y de un punto de vista diferente con las personalidades que están aquí. Ayer veíamos la inauguración y veíamos donde estábamos y los apoyos. Y por ahí había una gráfica, creo que ahorita vamos a ver una gráfica con Arturo muy interesante, donde está todo lo que tienes que lograr hacer para detener una operación minera. Y luego, pero hay un factor difícil de poner en los estudios de factibilidad o en los estudios de la toma de decisiones, que se llama la expectativa social. Es decir, si llegar hasta donde tengo que cumplir para abrir, pareciera que no es suficiente. Hay una expectativa social mucho más alta de nuestras obligaciones. Y no todos los yacimientos tienen la capacidad de cubrir esa expectativa social porque es muy pareja esa expectativa social. Y la pregunta es, ¿de dónde se alimenta esa expectativa social? ¿No? ¿Por qué automáticamente tenemos que ser responsables a lo mejor del agua de la comunidad más cercana? Hablábamos ahorita y vamos a hablar con Joel antes de empezar a presentarlos y las dejo ahí porque somos poquitos y creo que deberíamos aprovechar para hacer preguntas, están las autoridades, de abrir este diálogo. Creo que son cosas que hay que llevar a la reflexión y es bien difícil de ponerlos, pero la expectativa es alta de la sociedad. Y cuando hablo de sociedad, hablo proveedores, presidentes municipales, hablo de las comunidades. Ahorita la gran confusión entre la consulta indígena y la consulta que hace Semarnat, ¿verdad? Bueno, ¿y quién consulto cuando es una propiedad privada y no hay nada, no hay una comunidad a 100 kilómetros a la redonda? ¿Quién consulto? O sea, la venta del terreno es suficiente. Temas que vamos a abordar ahorita de una forma un poquito diferente, ¿no?
Y lo ideal de este panel, entendiendo que todos somos católicos aquí, o la gran mayoría, mineros, lo ideal de este panel era que estuvieran sentadas las autoridades de Semarnat. Invitamos al director de Impacto y Riesgo Ambiental, le invitamos al delegado, no pudieron atender. Y eso te dice qué nos falta como asociación o como industria para tener ese poder de convocatoria para sentarlos aquí. Y aunque el esfuerzo es mucho y las formalidades son importantes y hacemos, cancelan con una mano en la cintura, entendiendo que tienen una razón para cancelar. No voy a entrar en el tema si cuál fue, pero entendiendo que tienen una razón. Y le preguntaba ayer, oye, pues a lo mejor el evento nos ayuda, nuestro amigo Taylor, la invitación hubiera sido de parte del gobernador, a lo mejor a él no lo dejan plantado, a mí sí. ¿No? O sea, ¿cómo encontrar ese caminito, no? Entonces, bajo ese preámbulo y para entrar en materia, pues dejé de presentarte a los excelentes panelistas que tengo aquí. Aquí tengo al arquitecto Leonardo Taylor Padilla, director de minería del estado de Sonora, arquitecto por la Universidad de Sonora, donde egresó con mención honorífica en su proyecto de rehabilitación del Centro Ecológico de Sonora. Ya venía la parte de medio ambiente de tu carrera. Con más de 12 años de años consecutivos en el sector minero, ha participado en proyectos en escala minera en México, Argentina, Colombia y Chile para las principales empresas de desarrolladores de minería a nivel nacional como mundial. Su principal desarrollo ha sido enfocado en la elaboración de proyectos de estudios de factibilidad, sustentabilidad, administración, análisis de inversión y rentabilidad, así como la gestión con inversionistas, comunidades, gremios y gobierno. Participando en numerosas minas y proyectos mineros en el país como Buenavista del Cobre en Sonora, Morelos en Guerrero, Los Gatos en Chihuahua y Camino Rojo en Zacatecas. Líder de arquitectura en el proyecto argentino Cerro Negro de Goldcorp, la Kevilax 4 y la concentradora 2 de las minas de Cananea de Grupo México y el proyecto Medialuna de Torex Gold. Ingeniero arquitecto Leonardo Taylor Padilla, muchas gracias. Y obviamente todo esto me imagino que va muy de la mano de tu participación con M3, con el equipo de ingeniería, bueno, gran empresa de ingeniería basada en Hermosillo. Muchas gracias, ¿no? También tengo el gusto de saludar desde otras trincheras desde hace muchos años al ingeniero Armando Barajas Torres, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, ingeniero industrial administrador por la Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad de Sonora, con certificación en materiales y residuos peligrosos por la Universidad de Arizona y el Estado de California, y con titulación en planes de contingencia en caso de incendio, derrame o explosión. También con maestría en consejería por el Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo Integral en Tampico, Tamaulipas. Cuenta con experiencia desde 1993 en temas ambientales en el sector privado, en empresas como Industrial de México y Residuos Industriales Multiquín, como director general de Sanitarios de Sonora, PAO Ingeniería y Servicios y COBE Ingeniería y Servicios. Ha formado parte de distintas asociaciones como la Asociación de Profesionistas de Seguridad Ambiental desde 1996 como miembro fundador, miembro del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, miembro del Grupo de Respuestas a Emergencias Químicas de Ácido, miembro del Grupo Binacional de Frontera desde 1998 en sus versiones actualizadas, miembro fundador de la Asociación de Profesionales de Protección Civil en el Estado de Sonora y en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Desde 2013, con el puesto de vicepresidente ambiental, consejero nacional, presidente de delegación Hermosillo y vicepresidente nacional en la región Pacífico Norte. Bueno, amplio panorama, muchas gracias. Baja las orejas. Debo tener en línea una persona que respeto y admiro mucho, que está el ingeniero Arturo Rodríguez Avitia, es actualmente director de Asuntos Ambientales de las operaciones mineras de Grupo México en Estados Unidos, Perú, México y España. Es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Monterrey, maestro en Administración y Política Ambiental por la Universidad de Lund en Suecia, y maestro en Ingeniería Ambiental por LUNA. Fue jefe del programa de prevención de la contaminación de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte por 10 años. También fue funcionario del sector ambiental de Gobierno Federal de México durante 12 años y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como funcionario federal, se desempeñó como subprocurador de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente entre 2011 y 2013 y como subprocurador de Inspección Industrial 2013
a 2018. Ha trabajado también para el Banco Mundial, en Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y para la Embajada de los Estados Unidos en México, el Tecnológico Monterrey y las universidades de los Andes en Colombia y Lund en Suecia. De 2007 y 2016 fue editor temático del Journal of Cleaning Production, donde coordinó la revisión arbitrada de más de 300 artículos científicos sobre industria y medio ambiente. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, tengo el honor de presentar aquí a Joel Antonio González, que aparte de haber compartido y trabajado juntos muchos años, muchas gracias por estar aquí. Joel es socio director de la firma de abogados ALN, especialista en Derecho Minero con más de 20 años de experiencia en atención al sector. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Monterrey, candidato a maestro en Derecho Corporativo Empresarial por el Instituto Tecnológico de Monterrey, participación en cursos de posgrado en institutos de Derecho Minero Internacional, Energía, Infraestructura y Medio Ambiente, cursos de evaluación de impacto social, Derecho Inmobiliario y Urbanístico, Derecho Ambiental y Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual. Especialista en Derecho Minero, principalmente en asuntos relacionados con tenencia de la tierra, cumplimiento regulatorio, medio ambiente para el desarrollo de proyectos mineros en diversas entidades en México. Y bueno, funge como miembro de la asociación y siempre ha sido un amigo de la industria, participa en asociaciones como Association of Mineral Exploration, Rocky Mountain Mineral Law Foundation, Canadian Chamber of Commerce y bueno, la asociación que estamos aquí siempre ayudándonos en la Cámara. Joel, bienvenido, muchísimas gracias. Y ya necesito agarrar aire, pero la verdad es que están muy amplios los currículos de los panelistas y en esa temática quisiéramos hacerlo abierto, ¿no? Vienen dos presentaciones, voy a dejarles, para los hemos puesto, pues, primero a nuestro anfitrión del Gobierno del Estado, darle la oportunidad y si podemos poner su presentación, tiene 4 o 5 filminas de lo que es la minería y medio ambiente en Estados Unidos. Micrófono. Como que querían que gritaran. Está prendido. Bueno, Ahí está. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Primero agradecer la invitación a la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalúrgicos y Geólogos de México, al presidente Ramón Luna por dejarnos participar en estos paneles y dar una postura, una opinión sobre el medio ambiente y la minería en el estado de Sonora. Cuando tomamos el reto de estar acá en la dirección, era obligado conocer cuál era el panorama minero en el estado y cuáles eran las áreas de actividad que había en la economía del estado para poder nosotros tener una visión de difusión en favor de este tabú que ha sido castigado año tras año históricamente sobre la minería. Y bueno, en esta búsqueda nos encontramos con datos muy interesantes que tendríamos que reproducir no solamente para nosotros, sino que se está ahorita pasando a toda la parte del gabinete del gobierno del estado, y en especial a nuestro señor gobernador del estado y en especial a nuestro secretario de Economía, para que se sensibilicen de lo que está pasando realmente en Sonora y que nos apoyen realmente con lo que tenemos que hacer acá. El secretario de Economía, cuando llega al puesto, tenía una visión sobre la minería, que era la visión que todo mundo tiene. Contamina, ¿qué vamos a hacer para regularla? ¿Qué vamos a hacer para mitigar? Ok, gracias. ¿Qué vamos a hacer para controlarla, la contaminación? Y en esa narrativa que él tenía, hablábamos de desinformación prácticamente que él tenía. Entonces la obligación y la responsabilidad de un servidor fue presentar estos números que teníamos acá. Es una radiografía de la ocupación por los sectores productivos que teníamos en el estado. Tenía que hablarle al secretario de Economía cómo estaba distribuido el estado de Sonora. En las actividades productivas era importante decirle en qué nivel estaba la minería y qué nivel de impacto tenía la minería en nuestro estado. Como vemos, siempre Sonora decimos somos un estado ganadero, agricultor y minero, pero aquí están los datos, son datos duros, son datos reales, son datos que
que son de orden público. La ganadería ocupa, la superficie de nuestro estado de Sonora son 18,493,400 hectáreas. Como podemos ver en estas gráficas, el 83,80% de nuestro territorio de Sonora está destinado para la actividad de la ganadería. El 11,73% a la agricultura, 4,14% a la industria, un 0,21% a la acuicultura y un 0,12% a la minería. Y aquí quiero dejar este 0,12% en la memoria de nosotros, porque hay una narrativa nacional que nos está afectando ahorita y que tenemos que comunicar, que viene más adelante con el tema de concesiones y la ocupación, que es la que se pone en las narrativas políticas que afectan a la postura de la minería. Desde esta perspectiva, si nosotros impactamos el 0,12% de nuestro estado, hay que tener consciente que tenemos la obligación, por reglas, por leyes, por normativas, de hacer la remediación de ese 0,12% que estamos afectando. ¿Cómo decirle al ganadero, el que tú afectes el 83,8%, no remedies, deforestes, nos generes cada vez más sequía, estamos esperando lluvias? Es muy difícil porque es una actividad de vocación sonorense que es dificilísimamente, muy difícil de atacar y más difícil de poner en contexto de cómo competir contra él. En esta diapositiva estamos viendo las concesiones que tenemos en el estado de Sonora. Tenemos 4,449 concesiones vigentes, 1,693 concesiones canceladas y se nos suman 6,142 concesiones totales en el estado de Sonora. Estas concesiones tienen la ocupación territorial del estado de Sonora del 30% del estado. Aquí viene el dato interesante y es lo que les comentaba ahorita. No perdamos el 0,12 que hablábamos ahorita atrás. Tenemos el 30% concesionado del territorio, pero el desarrollo de los proyectos mineros está en el 0,12%. Es decir, aunque tengamos 4,400 y feria concesiones otorgadas al estado vigentes, no todas están operativas. Y uno de los retos que tiene ahorita la Secretaría de Economía es que está haciendo una evaluación de estas concesiones, porque muchas de ellas están en calidad de que se desaparezcan, que se cancelen. ¿Por qué? Porque están en manos de mineros o personas que quisieron ser mineros en su momento y con este afán de emoción fueron y pidieron su concesión, y la realidad es que no pudieron transportar esta concesión a un proyecto minero. Entonces, es decir, no nos perdamos en el 30%, 60% que se hace en la narrativa, sino realmente cuál es el impacto real que tenemos en el desarrollo de la minería en nuestro estado de Sonora. Y este es el número que tenemos. Y si se fija, hay mucha discrepancia entre el 30 y .12. Pero este 30, yo ¿cómo lo puedo explicar de una manera mucho más sencilla? Es como, lo digo de una manera coloquial, es como cuando nos queremos poner a dieta. Nos pasamos por la pastelería, nos compramos el bollito, pagamos el bollito completo, le damos la pequeña mordidita porque estoy a dieta y luego dejamos el bollito ahí y digo, no me lo voy a comer. Sí, pero pagaste el bollito completo y le diste una mordidita. Exactamente pasa lo mismo. Le pagan el 30% de los beneficios de este territorio, pero usamos solamente esa pequeña mordidita del .2. Claro, yo tengo que poder anclar a una persona. 1,690. Como no puedo anclar, solo puedo Okay. Entonces esto nos da en 1,691 millones de pesos anuales por los derechos de minería, que no es nada despreciable para el Estado, no es nada despreciable para las finanzas de nuestro Estado, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pasando de lo terrenal, ahora el otro tema que siempre se habla de agua, podemos ver que hago la misma comparativa con el tema de los sectores productivos en el estado de Sonora. La agricultura tiene el 38% del agua que usamos en el estado. El abastecimiento público, que es para el uso humano, para además tener el 22%. La ganadería usa el 28%, la industria el 9,9% y la minería el 2,1%.
Decimos que la minería a nivel nacional usa el 0.9%. Este es un número muy cierto. Sin embargo, hay que tener consciente que en el estado de Sonora tenemos dos, casi tres de las minas más grandes, no solamente de México, sino del mundo. Entonces, en el promedio nacional, pues sí estamos en 0.9, pero en el estado estamos en este número, ¿no? Aquí lo que preocupa no es el 2.1, aquí lo que preocupa es que en la agricultura el 38% del agua que utilizamos, realmente hay un 12% que se desperdicia. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas innovadores en la agricultura de nuestro estado. Seguimos usando canales de riego y hay muchísima pérdida de agua en estos sistemas de hacer agricultura en nuestro estado. El abastecimiento de agua, hay un dato muy duro y muy frío que tiene la Comisión Estatal del Agua que nos dice que ellos tienen que llevar 15 litros por persona a una habitación, a una casa habitación, pero solamente ellos inyectan 15 litros a la red, pero solamente nos están llegando 7 litros a nuestras casas. ¿Por qué? Porque nuestra red, como bien lo comentaba también ayer el señor gobernador, tenemos un tema importantísimo de afectación a nuestra distribución de red para el uso humano en nuestro estado. Esto es un reto y a pesar que esté el número ahí, decimos, hay desperdicio de agua en nuestro estado que genera otras actividades productivas. La ganadería, ni se diga, o sea, damos pozos, hacemos algunos tipos de abrevaderos, algunas pequeñas presas para mantener nuestro ganado en tiempos de sequía, pero bueno, aquí el calor, la evaporación que generan estos recipientes de agua, pues bueno, prácticamente hace mucha pérdida de agua también en nuestro estado, ¿no? Y bueno, en la industria usa y desecha el agua. A comparación de la industria minera, que sabemos que más del 75%, casi 80% del agua que se usa en procesos es recirculante. Entonces, desde esta perspectiva, podemos decir que pudiera haber áreas de oportunidad en las mejoras del uso del agua en nuestro estado, pero no siento que sea la minería la que tenga que ser esas áreas de oportunidad. Tenemos ganadería, agricultura que tienen que hacer también la labor. Y esta es la obligación y la responsabilidad de nosotros que tenemos de transmitir eso como responsables de autoridad y decirle a nuestro señor gobernador, a nuestro secretario de Economía, los sectores productivos, aparte de esto, te genera esto y tenemos que poner atención en esto, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, el tema de la remediación. Obligada a la minería a hacer la remediación. Sonora tiene excelentes ejemplos de remediación de las áreas impactadas y esto la minería jamás nos lo vamos a quitar encima. Está normado, está arreglado y a pesar de cuando tú termines y te vayas y no ganes ningún peso, tienes que regresar a arreglar las cosas tal y como lo dijimos. Este es un tema que nadie lo conoce, es un tema que nadie lo difunde y que hoy tenemos la obligación, otra vez, la responsabilidad de poner en la mesa y decir, hay remediación y hay mejora de las áreas impactadas. La siguiente, por favor. Y esta es una gráfica que me comparte gente de Semarnap, el doctor Juan Manuel Vargas, acerca de las aportaciones que hace al Fondo Forestal Mexicano por el concepto de cambio de uso de suelo de terrenos forestales. Este es un número que sale de la ecuación de los impuestos. Hablamos del 50% del pago de impuestos en la minería, pero este es un recurso que entra y que paga la minería por solamente el cambio de uso de suelos. Este número debería entrar a las arcas de nuestro estado. Hay una acción, hay una propuesta para hacer vinculación con Semarnap y hacer que todo este dinero que está acá reflejado llegue acá, llegue aquí al estado. Como ven, en el 2012 ahí vamos apenas, pero ya tenemos 12.1 millones de pesos que están siendo aportados. Eso nos habla que hay proyectos que siguen apostando a desarrollarse en el estado. Y la obligación de nosotros, la responsabilidad como gobierno del estado es transferirle esa necesidad de desarrollar proyectos e inversión en el estado a las autoridades federales. Y con la comunicación con las autoridades federales es decirle, pues tus números, es hablarle con números, es decirle, pues estás ganando a lo que estamos haciendo en el estado. Y es la responsabilidad y la obligación de decirle, el estado necesita seguir teniendo buenos números
y como muchas veces ya se ha hablado, es apoyar al Estado para que siga teniendo una buena derrama económica, ¿no? Entonces, esto era más o menos platicar, son números que todo el mundo conocemos, pero estos son números que yo quería decirles cómo sensibilizar a una autoridad, porque siempre es la pregunta en el orden social, cómo sensibilizar a una autoridad y que la transfiera a una comunidad del beneficio de la minería es con esto, y quitarnos el tabú de que somos el mayor impactante del medio ambiente en el estado, cuando no es cierto. Aquí los números nos dicen que pues, la ganadería un 83.8% del territorio ocupado y que deforestamos para tirar fufe, para que coman nuestro ganado, pero después de que coman nuestro ganado ya no nos preocupamos qué pase con él y dejamos sequía y dejamos tierras inertes, pues es realmente donde tenemos que enfocar ahorita programas y trabajo en tema de medio ambiente. Gracias, director. Ahorita pasaremos algunas preguntas, pero quisiera que me explicaran. Bueno, en segundo término quisiera estar Armando y hacer una reflexión rápida, 5 minutos para empezar con Joel y con Arturo. Casi todos los mineros y las empresas mineras que manejamos metálicos o minerales concesionables, pues tenemos muy claro que nuestro caminito es Semarnat, nuestras obligaciones, cómo ir. Pero hay una gran parte de la minería que no es concesionable. Y bancos de materiales y que los requerimos aparte nosotros para hacer construcción, para infinidad de obras. Y es donde la dependencia de uno cargo lo regula de forma ambiental. Y quisiera que nos platicaras un poquito qué hace el CEDES y su interacción con la minería. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Apreciamos mucho que nos inviten a este intercambio de opiniones, a entender qué está haciendo la minería y qué es lo que nosotros vemos desde el punto de vista ambiental en el Estado. La Comisión de Ecología es quien se encarga de la política ambiental del Estado, es el que en la manera en la que va cambiando el sector productivo, las diferentes actividades, nos debemos ir adecuando a esos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve específicamente hoy por hoy la Comisión de Ecología o las sedes con las minas? Bueno, tiene que ver los residuos de manejo especial. Específicamente las minas tienen que tener cuidado con los residuos que son no peligrosos, que no los maneja la federación, pero desde que tiene que ver la generación, el transporte y el destino final. Entonces, esos 3 pasos los tienen que considerar desde el punto de vista no peligroso. ¿Qué quiere decir? Las tarimas, las llantas y ese tipo de residuos que por su volumen representan un riesgo, ¿no? El otro tema tiene que ver con el uso de los materiales agregados a la construcción. Esa es la parte que la federación no toma y se la da al Estado, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues básicamente tener cuidado en los procesos que ustedes tienen y hacen que tenga que ver con la construcción, ya sea que sea un tercero o ustedes mismos que estén solicitando el permiso de explotación de pétreos o agregados, como le llaman algunos, ¿no? Entonces, estos puntos son necesarios ver. Al Estado le toca ver y velar por la conservación de las áreas que hay en el Estado, del ecosistema, de la flora y de la fauna. Entonces, sería mentira decir que tenemos una cobertura completa, ¿no? Sí tenemos vinculación con el sector minero. Ahí es donde la minería nos ayuda bastante en la conservación de ciertas especies, en la recuperación de espacios impactados por los incendios. Entonces, hay mucha vinculación donde la minería de manera proactiva se acerca y dice, mira, mis permisos están bien, estoy bien, pero ¿qué más puedo hacer? Y esa es la parte, yo me siento muy cómodo en la comisión, pues apenas me estoy imponiendo a ser funcionario, tengo 8 meses de funcionario, siempre he estado del lado privado, fui consejero nacional de Semarnat, del sector empresarial, es decir, defendiendo a los que cumplen. Entonces, de una u otra manera,
conozco el esfuerzo de la minería, conozco el esfuerzo de los que quieren cumplir. En ese sentido, me siento muy cómodo platicar con los diferentes grupos mineros que van a la comisión. Conozco su trayectoria. Nadie diseña un proceso para tener un derrame. Nadie diseña una planta para generar, ¿no? Tú vas a generar riqueza. Y con respecto al medio ambiente, me consta, la mayoría de los proyectos mineros que hay en el estado los conozco. De alguna manera he tenido vinculación, ya sea como proveedor en el pasado, y entonces conozco el esfuerzo que tienen. He estado involucrado en algunos accidentes que ha habido, pero que no son temas que uno busca. Entonces, hoy por hoy, el ver cómo juntos hacemos recuperar un área impactada, el ver cómo la preocupación genuina que tienen los grupos mineros por el Águila Calva, como en el caso de Ágnico, el Berrendo, en Caborca con Peñoles, pues eso te agrada, el ver con Grupo México los temas de reforestación que podemos hacer juntos. Entonces, necesidades hay muchas. El dinero al Estado, pues históricamente nunca le ha alcanzado. Hoy tenemos un compromiso de administrar bien el recurso, de ver cómo juntos podemos hacer acciones de manera muy transparentes, pero sobre todo, juntos minería y gobierno, de recuperar áreas impactadas, pero sobre todo de reconocerles, de decir, oye, gracias por apoyarme con el centro ecológico, gracias por recuperar esta área impactada, ¿no? Que no es su obligación, me queda claro, pero conozco el compromiso social real que tiene la minería, de decir, necesito hacer algo más. Por eso que comentaba el arquitecto aquí, de que de pronto se generan tabúes, se generan historias raras de que la minería viene a contaminar. La minería viene a producir. La minería es una bendición para la economía de Sonora, me queda muy claro. Entonces, es claro, nosotros en la comisión estamos para ayudarles. En los temas que hay, que ustedes están, que tienen procesos abiertos, si es que los hubo en el pasado o algo, estamos a la disposición de solventarlos. Le decimos a la gente, nos preocupa más la gente que no viene que la que viene, porque la que viene a la comisión, la que se acerca con nosotros, es que quiere resolver sus dudas, es que quiere cumplir. Entonces, esa es la posición de hoy por hoy del gobierno del Estado en el tema ambiental. Muchas gracias. Yo ahorita volveré a ir con Arturo con algunas preguntas, pero preparándolos para la siguiente ronda, sí es muy padre escuchar lo que queremos oír. Pero en términos prácticos, yo ahorita voy a volver, ¿cómo dar ese pasito? Porque al final del día somos regulados en algunos casos por Semarnat y pareciera que todos nos quieren ayudar, estoy de acuerdo, pero como decía la anécdota esta, ¿no? Éramos 10 de familia y parió la abuela, ¿no? Cada vez se nos pone más complicado el escenario. Y es ahí donde, entendiendo que no es su responsabilidad del todo, ustedes dos, y ahorita volveremos y escuchábamos al gobernador ayer, ¿cómo puede ser un acompañamiento real que no es legal, pero que no a todos se nos abren las puertas por igual? Eso hay que reconocerlo. Yo puedo hablar por la empresa que yo represento, no por las demás, pero yo no puedo decirte que hemos tenido un problema nosotros, pero sí es muy obvio que no a todos se les abren las puertas iguales y creo que eso está mal. Pero bueno, ahorita volveré, porque también después de ver a dos autoridades estatales en el estado más importante de minería, creo que es bueno ver la parte de la industria. Y en la parte de la industria creo que pues una empresa insignia de Sonora y aparte una persona con una experiencia como ingeniero Arturo, pues yo creo que trae unas 5 o 6 slides ahí que nos podría compartir y dar una opinión cómo la ve él de la parte de la industria. ¿Sí nos escuchas, Arturo? Sí, perfectamente. Muchas gracias, Luis Felipe. Muy buenos días a todos. Agradecerte la invitación que nos has hecho para compartir con ustedes una reflexión asociada pues, con lo que has estado planteando. Y bueno, siempre es un gusto compartir el panel, por supuesto, con Armando, con el arquitecto Taylor y con el licenciado González Labrado. De lo que voy a hablar yo un poco es minería, medio ambiente y un poco la relación con la inversión, que es el tema que principalmente interesa en este seminario.
Efectivamente, yo había preparado unas láminas que quisiera compartir con ustedes. No sé si me puedan apoyar proyectándolas para que podamos empezar, pero yo quisiera empezar mencionando 3 cosas muy básicas que todos ustedes conocen, pero que sirven como set para la discusión que viene. Lo primero de ellos tiene que ver con la singularidad que tiene la actividad minera. La actividad minera es una actividad singular por muy diversas razones y principalmente pues porque está geológicamente determinada, a diferencia de otras actividades económicas que utilizan una serie de criterios para definir dónde se establecen. Nosotros prácticamente dependemos de las propiedades geológicas de los sitios para definir en dónde podemos operar y en dónde no. Pero también es una actividad que es fundamental para prácticamente todas las actividades económicas que existen actualmente. Y el mundo, como ustedes saben, pues no sería como lo conocemos sin la actividad minera. Y es una actividad a la cual, digamos, es muy sensible a la percepción pública, ya lo adelantabas tú, Luis Felipe, y también muy sensible al avance tecnológico. Ahora vamos a ver por qué toco estos temas y por qué es interesante mencionar que la minería es singular. En la siguiente lámina, pues no, tampoco digo nada nuevo, ya lo dijimos, la minería está en todas partes, está en todas las etapas de nuestra vida, está en la salud, está en la alimentación, está en la vivienda, en la infraestructura, en el transporte, a donde ustedes volteen van a encontrar los productos de la actividad minera. En la siguiente lámina empezamos a entrar un poco al tema. La minería es controvertida y eso tenemos que reconocerlo. Y precisamente por por ese papel controvertido que juega, es una actividad que tiene, digamos, una vigilancia particular. Es una actividad muy observada y es una actividad que preocupa a las autoridades, a veces con mucha razón, a veces no con tanta, pero lo cierto es que es una actividad que está percibida como una actividad de alto riesgo. Y sí, efectivamente tenemos procesos o procedimientos, procesos principalmente que pueden revestir riesgos importantes y eso hace pues que sea una actividad altamente regulada. No es un secreto que la actividad minera es quizás de las actividades económicas principales la más regulada y la que tiene, digamos, una regulación que evoluciona con más velocidad, una legislación que crece más rápidamente que el resto. Por eso, la actividad o el medio ambiente o el desempeño ambiental se convierte en una actividad prioritaria para la actividad minera. Y no es una casualidad que precisamente los inversionistas hayan puesto tanta atención en los últimos años precisamente al desempeño ambiental de las empresas, al desempeño social y a su gobernanza. En algunos casos, en aspectos que la regulación no alcanza a cubrir. Ahora voy a abordar eso. Pero ya mencionaba Luis Felipe en su introducción que la legislación, la regulación, pues no es más que un producto de un proceso social que suele iniciar en un congreso a través de la legislación, donde los representantes de los ciudadanos, supuestamente representando las inquietudes, los intereses que los ciudadanos tienen sobre la calidad ambiental que es aceptable tener y sobre el desempeño ambiental que las actividades económicas deben tener, se va desarrollando en un proceso regulatorio que termina en la normalización, que también es un proceso o procedimiento de participación social, pues en una serie de reglas y de limitaciones, en términos, por ejemplo, de límites máximos permisibles, que se establecen precisamente para alcanzar esa calidad ambiental. Sin embargo, la regulación es un proceso largo, es un proceso tortuoso y es un proceso costoso. Y por esta misma razón, generalmente se va quedando atrás en las expectativas que la sociedad tiene, las cuales cambian, evolucionan con rapidez, y generalmente se va generando un rezago que nosotros llamamos la brecha entre lo que la ley exige y lo que la sociedad espera de nosotros. ¿Cómo es que esto se puede resolver? Bueno, sin duda la regulación tiene que seguir existiendo y tienen que seguir existiendo estos mecanismos de participación para que la legislación, la regulación ambiental continúe. Pero también existen otros mecanismos que nos permiten acercarnos al cumplimiento de esa brecha. Y me estoy refiriendo concretamente a la autorregulación. Y esa autorregulación que se refleja, si pasamos a la siguiente lámina,
se refleja esencialmente en, digamos, en una serie de obligaciones que para la industria minera, ya lo mencionaba, son francamente pesadas. 4.700 obligaciones hemos estimado tienen que cumplirse legales para que una operación minera pueda tener éxito. Y si a eso le añadimos las obligaciones particulares que se adquieren a través de las condicionantes que se establecen en términos, en las autorizaciones, en este caso ambientales, simplemente el universo de cumplimiento ambiental es enorme. La pregunta que debemos hacernos siempre cuando participamos en estos procesos es si la legislación es suficiente. Siempre da la impresión de que no lo es, o al menos esa es la percepción que la sociedad tiene. Y nosotros tendríamos que ser capaces de saber si esa legislación es suficiente o no, si esa legislación es adecuada, si esa legislación es posible de cumplir y, por supuesto, en qué momento se va a detener esto. Es decir, esto va a ser una carrera sin fin, una carrera al infinito. Dentro de 15 o 20 años vamos a tener, además de las 4.699, vamos a tener 6.000 o 7.000. ¿Cómo es que vamos a lidiar con eso? Y en esto juega un papel fundamental la relación que el sector privado, en este caso la minería, tiene con las autoridades, pero también con la sociedad en su conjunto. Y lo que vamos a ver un poco más adelante es cómo podemos influenciar ese proceso para que todo esto sea más racional, más económico y más eficiente. De manera que cuando la regulación no está bien diseñada o existe incertidumbre jurídica, entonces nos encontramos con obstáculos a la inversión minera, nos encontramos con obstáculos a la producción minera y nos encontramos con obstáculos a lo que la minería puede aportar al desarrollo sustentable, que es quizás lo más importante. Entonces, debemos ser capaces de proponer mejores soluciones con un énfasis siempre preventivo, que es la regulación. Y debemos ser capaces de rebasar ampliamente la expectativa que la regulación nos establece. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver cómo es que esto está ocurriendo, porque es algo que ya está ocurriendo y ocurre precisamente a través de la autorregulación, a través de distintos estándares internacionales, algunos sectoriales, otros temáticos como el ISO 14001, pero muchos de ellos sectoriales e internacionales que establecen una serie de requisitos que deben ser cumplidos por las empresas que están esperando obtener recursos que puedan ser invertidos en proyectos prometedores o promisorios. Entonces, estos estándares internacionales que son revisados, verificados por organismos de tercera parte, por organizaciones certificadoras y que proveen información a los inversionistas, se vuelven particularmente importantes. Pero lo relevante para esta charla es quizás que estos estándares abarcan temas y tienen alcances mucho más amplios que la regulación tradicional tiene. Tienen que ver con sistemas de gobernanza, tienen que ver con la difusión pública de información sensible en temas ambientales y en otros, pero aquí estamos hablando del tema ambiental, tiene que ver con la verificación por terceros, tiene que ver con el desempeño de las cadenas de valor. De manera que estos esquemas de autorregulación complementan e incrementan las exigencias que en materia de desempeño ambiental tienen las empresas que dependen de inversores para poder fomentar el desarrollo minero. Por supuesto, no ocurre en todo el sector ambiental, pero en todo el sector minero, pero hay una influencia que se va desarrollando a través de la influencia que las grandes empresas tienen también sobre sus cadenas de proveeduría y sus cadenas de valor y las comunidades en las que operan. ¿Cuáles son las ventajas que esto tiene? Pues esto tiene ventajas tanto para nosotros como para las autoridades, porque reduce los costos de transacción para el cumplimiento de las exigencias, no solo regulatorias, sino de las expectativas que la sociedad tiene sobre nuestro desempeño. ¿Y cómo es que reduce estos costos de transacción? Pues precisamente generando una regulación que va más allá de la que ya existe formalmente y que cuyo costo de generación y de vigilancia es totalmente internalizado por las empresas. De manera que en la medida que las autoridades reconozcan y reconocen estos sistemas de regulación y de vigilancia, en esa medida son capaces de establecer mejores prioridades de inspección, de vigilancia y también de establecer mejores medidas en los términos y condicionantes
en las autorizaciones que otorgan. En la siguiente lámina, ya estoy a punto de acabar, perdonen que me haya extendido tanto, simplemente mencionar que en el caso de México la minería responsable viene avanzando de una manera significativa. Esto quizás no lo hemos comunicado como deberíamos haberlo hecho, es un tema que se trató ayer en el seminario, y sin duda tenemos aquí una oportunidad enorme para poder mostrar lo que la minería responsable está avanzando en este país. Una minería que, como decía Armando, busca ir más allá del mero cumplimiento de la legislación y de las regulaciones y que busca en general generar un impacto neto positivo. Entonces, con base, digamos, en la tecnología, que era lo que yo mencionaba al principio, en la automatización de los procesos, con base en la digitalización de los procesos, vamos a ser capaces de contar con una industria más segura, que facilite el relevo energético en el que nos encontramos actualmente y donde la industria minera juega un papel fundamental, que es pasar a este desarrollo sustentable que todos estamos aspirando. Finalmente, en la última lámina, nomás mencionar que la minería, no hay que perderlo de vista, es un jugador mayor dentro del tránsito hacia el desarrollo sustentable. Lo es no solamente por su aportación al relevo energético relacionado con las energías limpias, sino lo es también en la medida en la que logre a través de estos esquemas generar impactos netos positivos en general. La minería del futuro, la que nosotros esperamos, a la que aspiramos en este siglo, es la minería que sea neutral en carbono o que incluso sea capaz de secuestrarlo de manera positiva. La minería que sea capaz de ser neutral en términos del aprovechamiento y el uso del agua. La minería que sea capaz de contar y de mantener una licencia social. La minería que sea transparente, que pueda rendir cuentas y que colabore exitosamente con todas las demás partes interesadas con las que interactúa. Una minería que innove, que genere innovación tecnológica, que promueva el avance tecnológico, precisamente para alcanzar estos objetivos. Una minería que investiga, una minería que promueve la actividad académica y de investigación. Si nosotros queremos realmente llegar a contar o aspirar a un desarrollo sustentable, no hay que olvidar que el desarrollo de la minería es indisociable del desarrollo sustentable, es parte de él, es parte indisociable. Y si nosotros queremos llegar al desarrollo sustentable, que es una meta a la que debemos aspirar todos, debemos trabajar juntos. Debemos trabajar juntos para contar con las políticas y con las acciones que nos permitan alcanzar esta meta. El trabajo que desarrollemos con las autoridades, sin duda, redundará en mejores y mayores inversiones y en inversiones más sustentables. Quizás esto nos sirva de base para el diálogo. Pues Felipe, gracias a todos. La visión y tener estándares, ¿no? Porque, pero es tema de 2 días de sentarnos a platicar de controles ambientales y nuevos estándares y por qué el World Gold Council o cuando hablamos de TCM o cuando hablamos de estas referencias que están hechas en el mundo realmente para empatar con la expectativa de la sociedad. O sea, si tú ves el origen de TCM, viene de una expectativa social, el Towards Sustainable Mining. Es decir, hace 25 años pusieron un par de accidentes grandes de jales en Canadá y había una expectativa social preocupada que no le alcanzaba con que el gobierno dijera que cumpliera. Entonces, pero es un tema muy profundo de mucho análisis. Algunas empresas o muchas empresas tienen diferentes estándares que derechos humanos y cosas de este tipo, pero creo que abrió una puerta y lo explica muy bien el ingeniero Rodríguez, un tema de reflexión profunda en la minería, ¿no? Gracias, ingeniero. Ahorita volvemos con alguna preguntita, pero muy bien planteado y muy agradecido. Joel, después, otra vez, el último, pero no menos importante. Después de ver lo que nos dicen nuestras autoridades estatales, de ver una cara de la industria que lo vive, que lo ve, aparte una empresa potente que puede afrontar una serie de retos de forma diferente, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos perfectamente nuestras obligaciones, ¿no? Lo que yo tengo mis dudas es que si entendemos nuestros derechos, y hablo por mí, no hablo por
los demás, ¿no? Y cuando digo entendemos nuestros derechos, a veces tenemos muchas más herramientas que no usamos porque la autoridad tiene la piel delgadita, que no nos queremos pelear, que no queremos ir más allá, queremos convencerlos por las buenas, y hay unos que se quedan perdidos. Pasaron 1 año, 2 años y nada, ¿no? Y hay otros que tocamos puertas y se nos abren, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia como abogado? Y entras en la parte, yo que hemos trabajado y con tantas, decía anécdota algún geólogo muy reconocido en México, como voy a borrar el nombre, decía, no, hombre, cuando yo empecé esta empresa éramos 6 geólogos y 2 ayudantes, y ahora, 20 años después, decía, somos 4 abogados y 2 geólogos. O sea, ¿cómo llevarlo a eso? ¿Y qué te dice eso? Es una realidad. O sea, lamentablemente es una realidad a veces que llega un momento en que te empiezas a quedar sin herramientas y no me alcanza la buena voluntad. Compártenos, por favor, ¿cómo lo ves tú? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la asociación por este importante ejercicio. Creo que como decían ahorita, es muy importante continuar con este esfuerzo de intercambiar opiniones y buscar siempre oportunidades de mejora ante la problemática que vive la industria día con día, ¿no? en el desarrollo de su actividad. Ahorita que hablaban en la última presentación de la carga regulatoria que tiene la industria es impresionante, ¿no? Hablaban ahí de 4.700 obligaciones, 535 cuerpos normativos que regulan a la industria. Entonces, si como abogado es difícil entender esos números, pues imagínense para una empresa, ¿no? La infraestructura y la capacidad que tiene que tener de respuesta ante todo este tema de regulación, ¿no? Es impresionante el número, ¿no? Y volviendo a lo que preguntaba Luis Felipe, nuestra experiencia ha sido que sí, y de años para acá, pues ha ido cambiando esa estigmatización de la que hablaba aquí Leonardo al principio, ¿no? A la industria, y lo vemos pues ahora con el tema de los permisos de operación para minas de tajo abierto, ¿no? Que es prácticamente la oveja negra de la industria, ¿no? Ante la percepción de la autoridad federal, ¿no? Dice, oye, por lo pronto pues vamos a suspender este tipo de permisos para este tipo de operaciones, ¿no? Pero otra vez se queda en una narrativa, se queda en un discurso, no hay modificaciones a la ley, en teoría no ha cambiado nada, salvo en la práctica cuando se empiezan a retrasar y a retrasar y a retrasar los permisos, ¿no? Y esto pues por un tema de narrativa, en nuestra opinión, un tema de narrativa política, ¿no? Y sí, pues veíamos toda la cantidad impresionante de obligaciones que tenemos, que las empresas, en nuestra opinión también, son muy responsables en ese sentido, conocen qué es lo que se tiene que hacer, van más allá con estos estándares de autorregulación, más allá de lo que tienen a la hora de que proponen para un permiso. Sus programas van mucho más allá de lo que les exige la ley, y aún así se enfrentan a estos retrasos y contratiempos en la obtención de los permisos, ¿no? Y muchas veces pues se desconoce qué hacer, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora que ya pasaron 1 año y no tenemos respuesta de la autoridad, ¿no? Por ley, todas las autoridades en cualquier tipo de trámite tienen un tiempo para resolver. Y cuando ese tiempo transcurre y no hay una respuesta, se actualizan ciertas hipótesis legales que le permiten al promovente de ese o al solicitante de ese permiso obtener una respuesta pues vía ciertos recursos, ¿no? Entonces, a través de estos recursos, que en cuestiones particulares son distintos para cada una de ellas, por ejemplo, en el caso de los informes preventivos, se actualiza la figura de la positiva ficta o la afirmativa ficta. Esto quiere decir que si la autoridad no te resuelve dentro del tiempo que te tiene que resolver, se entiende por aprobado tu informe, ¿no?
Caso contrario, el cambio de uso de suelo y al impacto ambiental. En el caso de la mía y el cambio de uso de suelo, si no te resuelven en el tiempo que te tienen que resolver, pues entiende que te está negando el permiso, ¿no? Entonces son distintas las hipótesis y son distintos los caminos o las alternativas que tiene la empresa, pues para hacer valer el derecho a que le resuelva la autoridad que tiene la obligación de resolver dentro de los términos que la ley le impone para eso. Ahora, cuando se dan estos casos, también es muy importante analizar cada caso en particular, porque nos hemos topado mucho con que las empresas, a la hora que se asesoran, muchas veces les dicen, oye, presenta un amparo para que te resuelvan, en base al derecho de petición, que eso no está mal. Pero lo que hace es que a través del tribunal se le obliga a la autoridad a resolver, independientemente del sentido que tenga esa resolución. Entonces le dicen, oye, ya pasaron 6 meses, no ha resuelto, resuelve. Entonces la autoridad dice, ok, pues te niego el permiso y vuelve a empezar. Entonces tenemos que tener cuidado en qué camino queremos tomar, porque al obligar a la autoridad a resolver y no resolver de la manera en que tiene que hacerlo en base a la información que tiene, pues lo que puede pasar es eso, que te nieguen el permiso y que tengas que volver a empezar. En cambio, si utilizas otro medio de defensa, otro tipo de recurso diferente al amparo, puedes lograr que por medio del tribunal le ordenen resolver apegándose estrictamente a lo que tú exhibiste en tu permiso y que resuelvan conforme a la ley. Si es positivo, si es negativo, ¿no? Pero le pueden ordenar que otorgue el permiso, no nada más que resuelva. Entonces, en cada caso particular es distinto. Tienes que analizar cómo está integrada tu solicitud, qué exhibiste y todo eso. Básicamente esos son los caminos que tienes ante la omisión de la autoridad de responder oportunamente en términos de ley. Bueno, te agradezco, Joel. Ahorita abrimos el micrófono para si alguien quiere hacer una consultoría gratis. Y te embarcamos. Pero sin duda creo que lo primero que viene a la cabeza de los promoventes es que estamos ante un escenario que estamos brincando de una evaluación técnico-ambiental a una ideológica. Y esa línea tan delgada nos preocupa porque ese es el escenario que quisiéramos, evaluación técnico-ambiental, y es el sentido del impacto ambiental, entendiendo que hay una parte social y que todos tenemos un derecho a un medio ambiente digno y sano, pero pareciera que va a la técnica ambiental. Voy a una ronda de preguntas a todos. Quisiera empezar con mis 2 autoridades estatales. Ahorita creo que usted tiene que salir, entonces le pregunto primero a usted. ¿Sí está bien? Entonces, pero sin duda entendiendo que somos una autoridad, cuando menos que la mayoría que estamos aquí, regulada federalmente, y entendiendo que no es la atribución de ustedes como autoridades estatales, pero ayer hablaba el gobernador y decía, yo quiero que a la vuelta de 6 años sea reconocida como que es relativamente fácil hacer, no fácil, decía, desregular toda la serie de permisos en el estado de Sonora, y ponía el ejemplo de otras entidades en Estados Unidos y en México, y hablaba de la media de permisos que se requieren en Sonora. ¿Cómo puede ser ese acompañamiento que en la narrativa decía ayer el gobernador, verdad? Y a la vez que nos abran esta, pues no dijera puerta porque no debiera ser, pero cómo involucrar con la misma sensibilidad que está el gobierno del estado a las autoridades federales? Bueno, el reto hoy es muy grande. Históricamente siempre se le ha entrado, pero yo creo que los mecanismos o la voluntad no existían, ¿no? Ahorita, ¿cuál es la postura? Cuando hablamos de regularizar, no es dejar desprotegido el tema del impacto o la regulación. Los tabúes que siempre se ponen sobre la minería en temas ambientales se han traducido erróneamente en regulaciones, normas, leyes impuestas. Dentro de todas estas normas y leyes que vemos y todos estos listados, hay muchísima duplicidad. Hay muchísimo de que cumplo aquí
y luego cumplo acá, y luego cumplo acá, en los mismos ítems, en los mismos puntos que está cumpliendo en el primer trámite, ¿no? Entonces, y hay también normas que se van a procesos que no aplican, pero están dentro del listado, que son requisitos para que yo te pueda recibir el expediente. En ese sentido es donde nos están pidiendo ahorita hacer un acompañamiento de la industria, decir, a ver, yo produzco de esta manera, este reglamento o esta regla me dice 10 puntos, pero realmente son 5 aplicables para mí. Los otros déjame ponerle NA y que siga el trámite adelante, ¿no? La otra es estar pendiente de los tiempos de gestión con las autoridades federales. Si ciertamente no es facultad de nosotros dar los permisos, pero sí es responsabilidad de nosotros tener el seguimiento a estos trámites, es decir, a ver, ¿por qué una inversión tiene 12 meses en un escritorio y se nos puede ir porque no hubo una voluntad cuando esa inversión tuvo que haber estado caminando en 3 meses, ¿no? Entonces, aquí te entendemos que el orden federal tiene otras preocupaciones y demás, pero la preocupación del gobierno del Estado es de que, a ver, si queremos inversiones, si queremos desarrollo, tenemos que saber qué le tenemos que pedir al gobierno federal en apoyo y cómo sensibilizarlo de que me tienes que ayudar para que no se me vayan estos proyectos, ¿no? Esa es la línea de la dirección. Ahora, te doy un ejemplo muy claro que no tiene nada que ver con gran minería, pero es la pequeña minería. Hay un ejemplo ahorita con la zona carbonífera de San Javier. Ellos hacen carbón antracítico, la norma 032 hace algún tipo de mención sobre el uso de vapores, de masa ahí, que no aplica para el proceso extractivo de eso. Bueno, llega la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y año con año toca el mismo punto, la misma llaga, multa por las mismas consecuencias, se vuelve a sentar en mesas de trabajo y se vuelve a decir, ¿sabes qué? Esto no me aplica, no soy así. Pero mientras pasa todo esto, el ambiente es de que todos nos agarramos, nos resguardamos y ya viene la autoridad y no hagas nada hasta que no podamos resolver. Ahorita la instrucción es cómo dejamos eso ya normado para que en un futuro tiempo que no esté X o Y persona en gobierno o en esto, ya se dejan esas bases de cuáles son las reglas de juego que realmente aplican. Entonces, ahí es el reto más grande que tenemos ahorita porque, como te digo, hay que entender esto. Hablamos de medio ambiente, afecta una regla, afecta una norma, afecta esto. Y estas normas son impuestas muchas veces por gente que técnicamente no conoce y que da una respuesta social de decir, sí, ya le puso una nueva ley para que fíjate que no te sientas mal. Fíjate que, sí, el cianuro ya lo vamos a normar cuando, oye, pues hay una planta que no genera cianuro, ¿no? Ahorita platicaba aquí con el abogado uno de los temas que traía ahí en Chihuahua con Mina de los Gatos, que una señora decía, es que se me murió una vaca porque hay cianuro y tomó cianuro. Estuve en ese proyecto de principio a fin y esa planta nunca ocupa cianuro, ¿no? Pero si esa persona va con una autoridad, con un legislador, con un diputado, a decir, no te preocupes, mañana le ponemos una ley y se la mandamos a la minera para que pague esa vaca y pague impuestos y pague esto, cuando no es la solución. Tenemos que actuar de esa manera y decirle claramente cuál es lo que nos está afectando a las inversiones. Nos está afectando a las inversiones el no involucrarnos como Estado y decir, oye, no me estás dejando avanzar como Estado, Federación, porque estás imponiendo una regulación que no es aplicable para mí. Y aparte, el tiempo de gestión que está pasando. Y es por ahí el camino que nos pide el gobernador ahorita. ¿Sabes qué? Cuando hablamos es decir, no vamos a regularizar para dejar sin desprotegido el medio ambiente y las responsabilidades de las empresas. Vamos a regularizar para que sea fina la atención que se tiene que poner y vamos a regularizar en el tiempo de gestión que se tiene que hacer. Entonces estamos obligados ahorita, esa es la indicación, obligados a no quedarnos empáticos en el escritorio y decir, es de orden federal, eso no me interesa. No, sí te interesa porque te afecta en el Estado. Entonces esa es la indicación prácticamente y esa es y ahorita es aprovechar el foro para decirle pues que la dirección es la Dirección de Minería del Estado, es la indicación que tenemos y dentro de las facultades que ahorita se nos están imponiendo y fuertemente y con la que nos están midiendo es prácticamente estas acciones de gestión. Gracias. Decía el ingeniero Santoyo que tú padeces lo que padeció él, pero puedo decir que en 6 años se te quita. Tranquilo. Igual, el mismo tenor, ¿no? Muchas gracias. Mire, aunque soy ingeniero, nadie es perfecto, pero bueno, los abogados dicen que las leyes son para resolver problemas. Y de pronto, pues las leyes no cambian. ¿Pero por qué no cambian?
porque como sociedad civil tampoco nos hemos atrevido a estar reclamando eso. Como presidente de Canacintra me tocó, y junto con un grupo de especialistas en protección civil y grupos ambientales, cambiamos la ley de protección civil y cambiamos la ley de medio ambiente, sacamos la gestión de lo que era los residuos de la ley. Decía, bueno, si lo único que hago es generar residuos, paga una ley, gestiona una ley, y era un rollo para nomás decirle al Estado, genero residuos, pues. Entonces, la sacamos, como sociedad civil se puede. Entonces le digo, hay que atreverse hoy como administración. Ya mandamos 9 artículos para cambio de la Consejería Jurídica. Estamos trabajando, el Estado tiene una deficiencia en 9 reglamentos. Tenemos el compromiso de este año generar 3 reglamentos para generar reglas claras para el promovente y para la autoridad. Porque algo que me doy cuenta aquí que llegó el gobierno, obviamente, la autoridad no puede autorizar o desautorizar algo que no esté en la ley. Es específicamente lo que dice la ley, bien dice el abogado amigo de Chihuahua, es lo que viene en la ley, pero de pronto pues no van y no reclaman, ¿no? Entonces, la realidad es que queremos que las cosas sucedan. Estamos trabajando en el que la gestión sea en línea. Tenemos la orden para que este año nosotros desde la mina, desde el lugar donde estén ustedes, abran un expediente y empiezan a alimentar o modificar sus autorizaciones. La realidad es que tenemos una necesidad como Estado de aumentar el cumplimiento ambiental. Esa es parte de nuestro trabajo. Si alguien se acerca y tiene una duda, debemos decirle cómo sí, no cómo no. Es parte del trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hay 2 aliados aquí y habrá que sentarnos con un café a darle forma a todo esto, ¿no? Y por último, increíblemente vamos a tiempo y espero que Arturo esté en la línea. Creo que ponía una gráfica muy interesante y ponía y le pregunto a él, esta expectativa social versus la obligación legal, pues habrá yacimientos que pueden más que otros. Y habrá expectativas sociales específicas más fácil de cumplir que otras, ¿no? ¿Cómo lo visualizas, Arturo? Yo creo que es uno de los grandes retos de la minería mundial, la cuestión de la expectativa. ¿Qué tan grande? ¿De dónde se administra? ¿Qué tan grande puede ser esta expectativa? Y entendiendo que hay proyectos que tienen retorno de inversión, yo siempre he dicho que en México retornos de inversión menores al 20 te ponen a sufrir porque hay una serie de variables que no tienes y que te pueden cambiar, ¿no? Pero en jurisdicciones muy estables con el 15% te vas en retornos de inversión. México creo que debería estar arriba de los 20, es una opinión personal, no de empresa ni mucho menos. Pero sin duda, Arturo, yo creo que hay algo bien difícil de medir y lo explicabas, y si puedes andar un poquito, esta expectativa social muchas veces puede ir mayor a la capacidad del yacimiento o de la empresa. ¿Cómo lo ves tú, Arturo? No, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que merece una reflexión muy larga, Luis Felipe, pero voy a tratar de contestar de manera breve. Cuando yo hablo de la expectativa social, en esta gráfica me refiero a la expectativa en términos de calidad ambiental. ¿Cuál es la calidad del aire que es aceptable tener? ¿Cuál es la calidad del agua que es aceptable tener? ¿Hasta qué nivel estamos dispuestos a contaminar nuestros suelos o afectar nuestra biodiversidad? Y eso normalmente se establece pues, a través de un acuerdo entre los representantes de la sociedad, que se da, como ya comentaba yo, desde el nivel del Congreso hacia abajo, llegando hasta prácticamente las normas oficiales mexicanas en México. Pero existe una expectativa social que tiene que ver con lo local, y me parece que es a la que tú te refieres, y que tiene que ver con la ubicación y con la dimensión y la magnitud de las operaciones. Sin duda es diferente. Se mencionaba ayer que la minería es capaz de desarrollar zonas remotas a diferencia de muchas otras actividades. Es una actividad que genera infraestructura, que genera una serie de beneficios que generalmente no se miden, pero que ahí están y que permiten el desarrollo y el crecimiento del bienestar de las personas en los sitios en los que operan. Por supuesto me refiero a la minería responsable, a la minería que está dispuesta a hacer ese tipo de inversiones.
Pero las expectativas sociales a veces, Luis Felipe, suelen confundirse también con demandas que no son sociales, con demandas que tienen que ver con intereses distintos a los que la sociedad tiene, ahí lo voy a dejar para no meternos en más complicaciones, y que aprovechan ciertas circunstancias, ciertos momentos para generar una desestabilidad local y que no necesariamente es una demanda social. Normalmente la demanda social tiene que ver con la provisión de servicios, que no es nuestra obligación proveerlos, ya lo mencionabas tú al principio, pero que solemos hacer en muchas ocasiones. Pero lo que sí es nuestra responsabilidad es garantizar que se cumpla con lo que la sociedad nos ha dicho a través de la legislación y las normas, que espera tener como un mínimo estándar de calidad ambiental. Mencionaba yo que la expectativa evoluciona y cambia. Lo que nosotros entendemos o la sensibilidad que existe hoy sobre el tema ambiental es mucho mayor que la que existía hace 10 años y que la que existía cuando tú y yo éramos estudiantes. De manera que la exigencia que se tiene hoy en materia de desempeño ambiental es muy superior y podemos esperar que en el futuro siga incrementándose. Por eso hablaba yo de que la minería del futuro, aunque la sociedad no nos lo ha dicho cabalmente, sabemos que la sociedad del futuro está esperando una minería segura, una minería cero emisiones, una minería neutral en agua, una minería que se lleve armónicamente con el medio ambiente y a la cual no se le pueda culpar de estar afectando en alguna manera esta calidad ambiental. Por supuesto, esto es válido para lo social, es válido para lo ambiental, y en ese tema la gobernanza juega un papel fundamental. Por eso el interés de la sociedad también, de que estos indicadores de ESG o de ASG, como lo quieras manejar, sean cada vez más incluidos al más alto nivel de toma de decisiones de las empresas. Entonces, esa expectativa social es cambiante, evoluciona, es variable, tienes toda la razón, y puede ser distinta en cada unidad. Ese es un reto que debe atenderse desde lo local, pero también desde lo corporativo, cuando así corresponde. Sí, tema muy complejo y estoy de acuerdo contigo, tema de horas de dinámica, y el tema gobernanza creo que es fundamental. Y hablar de gobernanza a detalle, ¿no? Joel, para cerrar, porque estamos a tiempo, no sé si tengas una última reflexión. Pues no, en el tema ahorita que se hablaba de la colaboración o esta coordinación entre gobierno federal y gobierno estatal y cómo podemos mejorar esta interacción de las autoridades para apoyar a la industria en el tema de permisos. Hay por ahí, lo comentaba ahorita contigo, una disposición en la que la federación puede trasladarle facultades a los gobiernos estatales para otorgar los permisos. Entonces, es algo que al menos yo no tengo conocimiento que se haya explorado y creo que pudiera ser una buena oportunidad de empezar a platicarlo en foros como este, buscando esa especie de colaboración en la que ya se trasladen esas facultades para que a través de las entidades federativas, como es el caso de Sonora, como es el caso de Chihuahua, Durango, que son entidades, pues que son las principales entidades mineras del país, se puedan lograr este tipo de convenios de colaboración para que pues, los estados que conocen más de la industria puedan descargarle esa carga administrativa a la federación, ¿no? Y hacerlo pues, de una manera obviamente responsable y dentro del marco legal al recibir esas atribuciones de la federación. Híjola, ya, tema muy interesante para dolernos la cabeza un rato. Pero bueno, hay que explorar todas, ¿no? Tenemos tiempo, empezamos 10 minutos tarde, nos quedan exactamente 10 minutos. Si hay alguna pregunta, por favor, al público con mucho gusto, y ellos contestarán. Claro, no sé quién es del orden, veo 3 manos. Empezamos con las damas para no meternos en problemas. No, para allá, y así no me meten en líos. ¿Quién les lleva el micrófono? Acá. Sí, lo vamos después con usted y después con Inés Santoyo.
Buenos días. Buenos Más días. que pregunta es comentario, ¿no? Marisela López, jefa de carrera de Ingeniería en Geociencias de la UES. Voy a tocar uno de los puntos que se tocaron ayer, que nos falta la comunicación. Cuando yo estuve estudiando la maestría, yo estaba en sistemas de producción biosustentable. Cuando yo ocupaba buscar información acerca de la minería, de cómo estaba en lo sustentable, no había, batallé muchísimo. Creo que ahorita ya hay un poco más, pero seguimos batallando, ¿no? Imparto también la clase de cierre de minas, en la que tocamos todos estos puntos y se batalla para encontrar información. Si bien algunas de las empresas publican en sus páginas información acerca de lo ambiental, pues es muy corta o nos quedamos cortos a lo que estamos buscando. En países de Sudamérica sí están más avanzados en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos falta? Comunicación entre empresas y universidades, donde se genere este conocimiento, donde se generen guías para las demás empresas que buscan esta sustentabilidad en las empresas, ¿no? El cómo ligar a la academia, el cómo ligar a las empresas en estos temas tan importantes, porque sí era muy poca la información y nos hace falta ese acercamiento. Ok. ¿Te contesto? Adelante. Sí, rapidito. Mira, tiene un año publicándose el informe de sustentabilidad de la Cámara Minera de México. Creo que representa la información del 85-90% de la producción de este país. En una primera etapa yo lo veo como un tema de consulta, casi 160 páginas de reporte. Creo que hay mucha información y no es fácil digerir. Alguno de los retos es cómo hacer una parte más digerible y luego dejar otra como de base de datos, ¿verdad? Yo creo que hay mucha más información de la que había en el pasado. En temas de restauración también es muy dinámica la industria, cómo va cambiando. O sea, lo que se hacía hace 10 años no se hace, en muy poco tiempo no se hace. Y ahorita comentaba Arturo, cuando estábamos en la escuela, la expectativa social era muy diferente a la expectativa actual de la minería. Esto va bien rápido y es como usar Deswick en minería. Difícilmente la academia está, porque estás usando programas muy modernos cada vez, ¿no? Pero me llevo la tarea como presidente de la Comisión de Sustentabilidad, te abro una puerta en ese sentido para pasar información e incluso invitar a que vean minas en restauración, ¿no? O sea, me llevo esa tarea. No te estoy diciendo que no tienes razón tu pregunta, simplemente lo que te digo es, si hay esfuerzos, a lo mejor hay que aterrizarlos un poquito mejor y pasar más la información. Sí, es a lo que me refiero, ¿no? Sí encontramos ahora un poco más, pero hace falta fundamentar un poquito más o crearla como literatura, artículos, etcétera. Porque a lo mejor lo tenemos dentro o sabemos dónde buscar los que estamos en el gremio. Sin embargo, si se abren a otras carreras, lo mismo que hablábamos ayer, difícilmente ellos logran ingresar a esta información. Okay. Agradezco y me acerco con usted para hacer eso. Con mucho gusto. Gracias. Por acá teníamos una segunda pregunta. Hola, Luis. El tema de la legislación en el tema de seguridad y en el tema de medio ambiente ha sido un esfuerzo de trabajos aislados. La empresa, y he trabajado con Armando en el tema de ambiental y en el tema de protección civil, la empresa no tiene interés en trabajar con el gobierno. O sea, el gobierno siempre ha estado dispuesto en trabajar con las empresas para trabajar en el tema de legislación. Cuando uno desarrolla una ley, un reglamento, una norma, se necesita sentarse la empresa con el área jurídica para desarrollar dicho procedimiento. ¿Por qué? Porque tiene las consecuencias que ya comenta el abogado, ¿no? Que existe desconocimiento, errores en el desarrollo de la ley, etcétera. Muchos de esos problemas que finalmente tienen consecuencias dentro de la empresa. En repetidas ocasiones le he comentado a la asociación que las cámaras y la asociación tienen que participar en política.
tiene que involucrarse en el desarrollo de la ley. Si no lo hace, vamos a seguir teniendo estos problemas en el sector. Entonces, yo por experiencia propia, en la parte que he estado en el sector privado, o sea, nos hemos manifestado y hemos trabajado a lo largo para que la ley, el reglamento nos trabajen junto con la empresa. En algún momento me tocó con Baker y McKenzie trabajar en un proyecto para los estudios ambientales en las etapas de exploración y no tuvo eco en la asociación, no tuvo eco en la Cámara. Entonces, yo invito, y lo comento aquí en este foro, tenemos que participar en política y tenemos que participar en el desarrollo y en el crecimiento de la reglamentación en México. Si no lo hacemos, vamos a seguir padeciendo lo que siempre hemos padecido y lo que siempre nos hemos quejado en los foros. También he participado en foros estudiantiles de la SME en Sudamérica y es cierto lo que comenta. Me da tristeza ver cómo todos los ingenieros en Sudamérica, comprometidos con las universidades en todos los foros de los estudiantes, participan activamente desde donde estén en cualquier información que necesiten los estudiantes. O sea, sí necesitamos comprometernos nosotros como egresados, como trabajadores del sector minero, con los estudiantes y con las escuelas, pero comprometidos en serio. O sea, estar con ellos y estarlos empujando para que ellos sean mejores estudiantes y en un futuro sean mejores profesionistas. Y obviamente todo esto va a tener consecuencias no solamente de la parte laboral, sino de la parte social, porque va a existir ya un vínculo desde la universidad con los estudiantes, con los futuros profesionistas y la mayoría que son de los sectores ahí de las empresas. Entonces el tema de las minas de carbón han sido los mismos carboneros que han estado yendo a México tratando de arreglar el tema de legislación. La Secretaría del Trabajo ha trabajado con ellos, sobre todo para no, imponerle la norma 32, con todo lo que la ley aplica. ¿Por qué? Porque la norma no fue hecha para Sonora, fue hecha para Coahuila. Entonces, sí, la Secretaría del Trabajo no deja de estar preocupado por lo que suceda en las minas de carbón aquí. Sí, la Secretaría del Trabajo no impone toda la fuerza de la norma oficial mexicana, pero ha sido porque el sector, las mismas personas que trabajan ahí, han ido a la Ciudad de México a hablar por ellos mismos. Gracias. Luis, agradezco tu comentario y lo cerraré de la forma siguiente, ¿no? Si, cuando te refieres a la empresa, imagino que te refieres a las empresas productoras de carbón, pero a lo que yo iría, en la Cámara Minera de México sí tenemos esta relación con las autoridades. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita 5 normas en revisión y trabajando con la autoridad, con Semarnat. Si tu servidor puede ser un conducto para llegar a la Cámara, en este caso, en la Comisión de Seguridad, yo con mucho gusto estoy a tus órdenes. Pero entiendo tu mensaje, ¿no? Pero lo que te quiero decir, sí hay un trabajo y aquí hay gente que trabajó como Víctor del Castillo desde la presa de Jales, en que hay una norma de casi el año 2000, o sea, sí hay un trabajo constante. Desconozco el caso específico que mencionas, pero si en algo puede servir un servidor hacer un canal con las comisiones que están diseñadas por la Cámara para trabajar en esto, con mucho gusto estoy a tus órdenes. Gracias, muchas gracias. No sé por dónde empezar porque la verdad es un tema que a mí me ha apasionado siempre desde la revista y como director de minería, pero voy a tratar de concretarlo todo. Empezando con el tema de gobierno del Estado y federación y las regulaciones que hay. Yo creo que un escenario ideal, sin meterse en reformas de ley, sería una especie de acuerdo y de convenio entre gobierno del Estado y federación de ceder algunas partes de los trámites, de los estudios que se hacen, ¿no? Me voy a ir en concreto. Un ejemplo, las mías, los manifiestos de impacto ambiental. Tú lo sabes muy bien, tú estudiaste eso, Luis Felipe. ¿Cuántos profesionistas hay en Sonora egresados en el tema del medio ambiente? Se llama ingeniero en geociencias, no. Ecología. Sí, ecología. Es muy amplio. Cualquier profesional de medio ambiente puede trabajar. Imagínate 20, 30 profesionistas de esos trabajando en cierta forma, hasta como servicio social, haciendo los manifiestos de impacto ambiental. Les voy a dar un ejemplo.
todavía estaba yo de director de minería, fueron mis últimas gestiones. El caso de una mina no lo voy a comentar porque luego son muy sensibles. Nos piden apoyo para agilizar el trámite ante Semarnat porque tenían que ir los inspectores y tenían 4 meses sin ir. Vamos, hicimos las gestiones como se hacía normalmente, de cuates. Oye, Germán, oye, los que están ahí, ayúdanos, sí, cómo no. Oye, pues yo te llevo en el pick-up y todo. Ya no había inspectores, no había para la gasolina, no había viáticos. ¿En qué país estamos, caray? Inversiones, como dice el arquitecto, de millones de dólares paradas porque no se podía hacer el trámite. Y creo que tardaron en ir esos inspectores. Todavía yo me salí de la dirección de minería y les preguntaba, como a los 3 o 4 meses fueron. Entonces, es increíble que esto suceda, independientemente de todo lo que ustedes están señalando, de leyes y de cuestiones ambientales, tramitología, todo lo que ustedes quieran. En el hecho, en la realidad, en el trámite, en el día a día, están sucediendo cosas que no pueden suceder. Pues es imposible que eso esté pasando, ¿no? Oye, Alberto, tú acabas de estar en el gobierno del estado. ¿Cuántas veces no tuviste gasolina para no salir? Y yo sé que no es tu problema, pero imagínate cómo nos sentimos de frustrados nosotros. O sea, que tienen que ir a visitarnos y que no van a visitarnos simplemente porque no tienen gasolina para ir. Creo que es un tema bien complejo. No es un tema de maquila hacer estudios de impacto ambiental. Es una cosa con mucha más seriedad, pero entiendo el punto. Ese sería el escenario ideal de nosotros, los promoventes. Ya olvídate de otros. El promovente sería el escenario ideal, que sea atendido en tiempo y que sea respondido en tiempo. Pero siempre es el más afectado la empresa. Y es donde ya entramos en lo político, porque sí, es el programa de austeridad republicana, etcétera, etcétera, que dejaron sin inspectores a la Semarnat, sin inspectores a la Profepa, y estamos padeciéndolo crudamente en el sector minero. Otro tema muy importante, y el caso de la comunicación que mencionó Marisela y lo comentó también el arquitecto, estos datos duros que lo estamos manejando desde el sexenio anterior, de decir el 0.12% del territorio sonorense está siendo ocupado por la minería, el 0.10% del territorio nacional está ocupado por la minería, y ya lo están sacando a nivel internacional también. Hace poquito vi una nota, creo que de BN Américas, y señala los países de Salvador, Guatemala, Costa Rica, algo así, en conjunto representan el impacto, lo que está ocupando la minería a nivel mundial. O sea, tratar de ordenar nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación, de manejar esos datos duros, del caso del uso del agua también, y poderlo divulgar con el apoyo de todo el sector minero. Entonces, y una pregunta rapidísima, ¿qué se está haciendo con el dinero del cambio de uso de suelo? Supuestamente, ese dinero, que es más o menos algo considerable, se debe de aplicar en proyectos de reforestación, en proyectos relacionados con la forestación. En teoría ahí se debe y habrá algunas zonas prioritarias en Chiapas y en otros lugares, pero no tenemos injerencia. Es un tema complejo. Nosotros lo hemos peleado mucho que volviera a donde se pagó, ¿verdad? Pero no hemos tenido éxito para ser claros. Sí, nada más si me permiten, quisiera nada más aclarar un poquito y detallar. O sea, la participación de las empresas a través de la Cámara Minera de México y de la asociación ha sido permanente. O sea, hay 7 normas oficiales mexicanas de medio ambiente, todas trabajadas en estos espacios entre Cámara Minera, asociación y autoridades. Se revisan cada 5 años y también participamos ahí. Y las 2 normas de seguridad también han sido revisadas en estas mesas de trabajo. Entonces, participación sí hay. Por supuesto que hay que continuar y hay que buscar y fortalecer y todo ello, pero la participación sí siempre ha existido. Perdón, ya voy a hacer lo más breve posible, pero no quería desaprovechar la oportunidad de opinar. Muy buena tarde, ingeniero Medina. Primero que nada, una disculpa, no alcancé a llegar a la hora de vida, pero sí quería decir, tengo una duda que he tenido genuinamente con el tema ambiental desde prácticamente siempre. Primero que nada me presento, soy coordinador nacional de los directores de minería y actual director general de minería en el gobierno del estado de Chihuahua.
Gracias a Dios ahorita tenemos una gobernadora que se siente orgullosa con el título que se le dio en Acapulco, en la convención con el título de gobernadora minera, y se ha sentido el apoyo por ese lado. Ahorita, ingeniero Medina, quiero confesar que desde la universidad prácticamente que escuchaba hablar de Agnico Eagle, todos aspirábamos a trabajar en Agnico Eagle cuando nos graduáramos y a ir a prácticas ahí. Uno de los principales aciertos, creo yo, es haber tomado como líder del proyecto a alguien que está apasionado y que estudió el tema de medio ambiente. Ahora bien, las deficiencias desde el sector público, desde el sector político, lo sabemos. La minería está marginada, está muy golpeada. Me duele mucho que el ingeniero Santoyo, como antecesor del arquitecto Taylor, no tuviera ya ni para la gasolina, siendo una industria tan potente y tan fuerte a la par de la ganadería y otras industrias. Pero bueno, el tema aquí que me importa más es cómo llevamos a la minería de ser el minero de casco, pico y pala a la minería moderna, que para mí representa lo que he visto en Agnico Eagle, que puede ir una secretaria de la 4T y salir contenta, que salir sintiéndose minera. Mi duda aquí es, primero que nada, celebro que personajes de tu talla, ingeniero, le entre a la política minera, como la Cámara Minera de México, ahora como presidente de sustentabilidad. Me da mucho gusto. Se hace falta líderes mineros que le entren al quite a la arena política. Necesitamos líderes políticos. Pero mi duda es, ¿qué tan caro es en los costos? ¿De verdad es una carga en costos lo suficientemente pesada invertirle primero a la responsabilidad de sustentabilidad y medio ambiente, al factor humano, que a la producción, como para que no podamos llevar la minería en un nuevo siglo, en el 2022, a lo que puede ser el potencial de minas como la que tú diriges ahorita en Pinos Altos, que es la que me ha tocado conocer? No sé si no dan los números, o no sé si es falta de interés, o no sé cuál es el tema. No sé si porque sea el tema del mineral, los costos del zinc da menos costo que la plata, el oro, y a lo mejor por eso no se puede invertir en temas de estándares de clase mundial como los que manejan en Agnico Eagle. No sé cuál es el tema ahí, y mi duda es, ¿de verdad es tan caro? ¿De verdad no dan los costos? ¿Por qué no llegamos a la minería a la altura del potencial de México? Perdón, si me extendí mucho, perdón. Primero que nada, ninguna operación es igual a otra. Eso es número uno. Y ningún yacimiento es igual a otro. O sea, yo creo que sí hay mucha minería, no solo la empresa donde yo trabajo, que hace las cosas bien. El solo marco regulatorio, llegar a abrir una operación, si tú cumples, ya te pone en un nivel muy parejo a todos. Yo creo que deberíamos plantear por ahí. El tema de costos va en función de la calidad del yacimiento. Va en función de la calidad del yacimiento, ¿no? Entonces, agradezco los comentarios, pero creo que todas las comparaciones son malas. O sea, las comparaciones son malas. Creo que nos dividen. Yo no iría a comparar una empresa con la otra. Creo que nos dividen. Creo que no debería ser la postura. Creo que deberíamos estar preocupados por tener estándares de clase mundial. Lo decía ahorita Arturo. Y hay ejemplos fantásticos de minería en muchas partes, y no van en función del tamaño y no van en función del costo, van en función de lo que se puede hacer en cada yacimiento. Tema de 4 o 5 horas para platicar, con mucho gusto a la orden, y reforzando, yo iría más a lo que reforzaba ahorita Sergio Almazán. Yo creo que sí participamos, a lo mejor podemos mejorar nuestra participación y ver cuestiones más locales, como es el caso del carbón en Sonora, pero a nivel global creo que aunque falta camino, creo que hay una estructura fuerte que le echa muchas ganas. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a Luis Felipe Medina por coordinar este panel tan interesante, y vamos a hacer entrega de los reconocimientos al arquitecto Leonardo Taylor y al licenciado Joel González. Ya el ingeniero Barajas se nos fue y le haremos llegar su reconocimiento. Muchísimas gracias, muy interesante este panel Medio Ambiente y la Minería.